va a tener las mismas ventajas. Bien. Bueno, hasta acá cómo venimos, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a guardar. Y avisen cuando se puede borrar. Así vamos a continuar trabajando con esto de las operaciones. Quiero mostrarles cómo es esto de que uno puede operar como si fueran vectores, por un lado, y por otro lado, de qué manera uno puede calcular límites, derivada integral, y eso es una cuestión muy importante porque se asocia con la interpretación física que tiene este problema. Yo, profe, ya estoy, no sé los demás. Yo también. Ya estoy. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar un poco con estas ventajas que yo les indiqué acá. Yo les dije que se puede operar como si fueran vectores, ¿sí? Sea en R2 o en R3. Yo ya sé que todo esto que está acá, fíjate que yo no te lo dije, te lo dije, pero no te lo escribí. Toda esta parte que está acá, para nosotros es una gran incógnita. Todavía no lo sabemos resolver, ¿sí? En la próxima, no ahora, ¿sí? Pero en un par de minutos, en media hora, tal vez en la segunda parte de la clase, vamos a aprender a resolver esa cuestión de la intersección de superficies. ¿Cómo hago yo para encontrar la ecuación paramétrica de esta curva? Que ojo, vos la sabés representar a esta curva. Intersección de un plano con el plano z igual a 4 con un cilindro de radio 3. Eso lo sabés. Yo te digo, haceme el dibujito, lo haces al toque. Pero el tema es encontrar la ecuación paramétrica de esa curva, que ya lo vamos a aprender a hacer en un ratito. Antes, yo lo que quiero que hagamos es que aprendamos a trabajar que veamos qué significan estas ventajas que yo te escribí acá para, de alguna manera, justificar la importancia de aprender a trabajar con curvas, sea en R2 o en R3, en forma paramétrica y, por lo tanto, en forma vectorial. Bien, entonces vamos a trabajar con eso. Entonces, vamos a, como te decía recién, a volver con esta cuestión de las ventajas. Que yo te indicaba recién. Ok. Entonces, yo recién te decía que uno puede operar como si fueran vectores. Entonces, suponte que estés en... a ver, suponte que estás en el plano con RT igual a T cuadrado, T cubo. Bien, y pon R1. Y ponele que tengas R2 de T igual a E a la T, 2 E a la T. ¿Sí? Y, no sé, esta T perteneciente al 0,1 y que esta sea T perteneciente a R. A ver, quedándome a trabajar en el mismo dominio, yo con estas dos funciones vectoriales puedo, por ejemplo, calcular el producto escalar. Entonces, yo puedo decir que para todo T perteneciente al 0,1, yo puedo hacer R1 de T vectorial R2 de T, vectorial, perdón, escalar. Y esto vos te acordás que en el curso de álgebra viste que era hacer este por este más este por este. O sea, T cuadrado e a la T más 2 T cubo por e a la T. O sea, yo lo que hago es producto escalar de las dos ecuaciones vectoriales y lo que obtengo por resultado es una función
escalar. ¿Te acordás que los campos escalares eran F que estaban definidas de R? Hasta ahora las que vos conocés son las que están definidas de R en R, ¿sí? Son las de análisis 1. Después vamos a ver que puedes definir la de R2 en R, de R3 en R. Por ahora me quedo con esto. Bien. O sea que si yo estuviera, por ejemplo, en R3 y tuviera, suponte, R1 de T igual a 1, 2, 3T. Eso es una función escalar en R3. Suponte que tenga R2, que es, a ver, no, vamos a ponerle algo que no sea constante siempre. Vamos a poner Profe, por... Sí, disculpe que interrumpa. Cuando dice producto escalar, ¿no es 2t al cubo por e a la t? sí, sabe que sí, no sé por qué puse E cubo. Gracias. E a la T. Muchas gracias. Entonces ponele que acá tengas, qué sé yo, coseno de T, seno de T, T. Curva que en un rato vamos a dibujar y te voy a mostrar cómo es esa curva coseno de T, seno de T, T. Bueno, yo con esta curva puedo calcular el producto vectorial. Puedo hacer el R1 de T vectorial R2 de T. Y esto vos lo haces como querés, ¿sí? Una forma de hacerlo es como si fuera un determinante, con las diagonales, ¿sí? Esto, nadie les va a decir háganlo de determinada manera. Para nada, che, cada uno lo hace como se acuerda. Mientras que esté bien hecho, y J acá, vamos a poner 1, 2, 3T por acá. En la segunda línea va coseno T, seno T, T. Y acá te acordás que se repetía el I, J acá, el 1, 2, 3T. Sí, yo estoy inventando ahí funciones vectoriales, ya después veremos cómo se pueden obtener estas. Entonces, ¿te acordás que acá uno lo que hacía era trazar esta diagonal, y esta diagonal? ¿Sí? Y uno lo que hacía era ese producto y decía, bueno, mira, ¿sabés qué? Esos son los que van sumando. Esto es más. Y decíamos, I por 2 por T, 2T por I, más 1 por seno por K, seno de T por K. Esto es una manera de hacerlo. Vos hacelo como se te ocurra, ¿eh? 3T por coseno de T por J. Yo por ahí me detengo bastante en esto porque hay gente de industrial que según el plan que esté escrito puede hacer análisis 2 sin álgebra. Entonces me acostumbré con los años a ser más detallada con esto. El que sepa hacerlo y no quiere copiarlo, no lo copie, ponga. Acá calculó producto vectorial y se acabó. ¿Está bien? Ok. Entonces ahora, después venían las que iban restando, que son las otras diagonales. ¿Bien? Entonces acá, ahora digo, bueno, ¿cuáles van restando? Van restando los otros productos, que son 2 por coseno de T por K, más 3 por T por seno de T por I, más 1 por T por J. Entonces, ¿ahora qué haces? Y ahora haces la cuenta. Ahora decís, bueno, yo hago la cuenta acá. Entonces junto, este tiene I y este tiene I. Entonces me queda 2T menos, porque acá tengo un menos, fíjate, 3 por T seno de T por I, más este tiene J y este tiene J. 3T
coseno de t menos t por j. Más, por último te queda, esto tiene k y esto tiene k. Seno de t menos 2 coseno t por k. Y fíjate que esto vos me dirás, che, profe, acá te estás olvidando de algo. Y sí, porque esto es t perteneciente a un intervalo I1, t perteneciente a un intervalo I2, y todo esto va a tener sentido para todo t que pertenezca a la intersección, donde pueda calcular las dos cosas a la vez. ¿Está bien? En este caso, esto está definido en R, esto también, por eso ni siquiera escribí el intervalo. Pero quiero que veas algo importante. Producto escalar te da una función escalar, producto vectorial te da otra función vectorial. Y si vos te fijas, es el mismo producto vectorial que hacías en el curso de álgebra. ¿Está bien? Y fíjate que aunque todavía no sepamos cómo se obtienen estas, yo ya puedo trabajar con ellas como si fueran vectores. ¿De acuerdo? Bueno, esto. Esa es la primera de las ventajas. Vamos a ver ahora cuál es la otra ventaja, que es la que yo te dije, que ya que sus componentes eran funciones como las de análisis 1, uno de alguna manera podía operar componente a componente como si, como hacía el análisis 1, puede derivar, puede calcular límite, puede integrar, ¿sí? Así que bueno, cuando ustedes me digan, seguimos con eso. Por mí ya está, profe. Bueno, bien, vamos entonces a continuar con la segunda de las ventajas, que es la ventaja de decir, si vos tenés una función vectorial, vamos a escribirlo. Qué fea Z. Suponte que vos tengas x de t. Vamos a hacerlo para R2 y vamos a hacerlo también para R3. Vamos a escribir las dos. Y vamos a ver qué quiero decir yo cuando hablo de hacer las cuentas componente a componente. Y bueno, yo puedo calcular, por ejemplo, puedo calcular límite, puedo calcular derivadas y puedo integrar. Y acá lo mismo. Derivadas. Y vamos a hacer un ejemplito para cada uno para que veas cómo funciona esto. Todas las demostraciones están en el apunte. Yo no te las voy a hacer acá, no es el objetivo del curso. Pero ponele que vos tengas, por ejemplo, en R2, R de t igual a t logaritmo de t. Vos sabés que esto va a estar definido para los t mayores estrictamente que 0. ¿Por qué? Porque si bien esto se puede definir en todas partes, la t, esto se puede definir solamente cuando el logaritmo, o sea, el logaritmo se puede definir cuando el argumento es estrictamente positivo. Entonces, imagínate que yo quisiera calcular el límite para t tendiendo a e,
Ahí va. El límite para t tendiendo a e de r de t. ¿Sí? Y entonces esto es la función vectorial que se compone por, o sea, lo hago componente a componente. T, límite para t tendiendo a e del logaritmo natural de t. Bueno, pero vos sabés que el límite de t para t tendiendo a e es e, y por otro lado sabés que el límite para t tendiendo a e del logaritmo t, el logaritmo es el número al que hay que elevar la base para encontrar el número dado, quiere decir que el logaritmo natural de e es 1. Quiere decir que el límite es E1. Y vos decís, ¿y cómo hago para distribuir ahí? Bueno, fíjate que lo que uno está haciendo acá es escrito de otra manera. Uno puede pensar que esto es el límite para t tendiendo a e de t por i más logaritmo natural de t por j. Entonces acá, decir, bueno, distribuyo el límite de la suma. Y acá te va a dar exactamente lo mismo que nos dio recién. E por i más 1 por j. Bien, o sea, eso es lo que quiero decir cuando yo digo que puedo calcular límites, puedo calcular derivadas, puedo integrar. Por ejemplo, con respecto a las derivadas, vamos a, en cualquiera de los dos casos, cuando uno deriva, no usa la notación prima que usaba en análisis 1. ¿Sí? Si yo tengo una r de t, la derivada va a ser r punto de t. Y eso también se lo copiamos a los físicos para que después cuando en física trabajan con estas cosas sea lo mismo. Que si estoy en R2, va a ser la x punto de t y punto de t, que esta es la derivada de análisis 1. O sea, es la x prima. Pero para este tipo de funciones usa esta notación. Y si estuviera en R3, que es x de t, y de t, z de t, entonces tendría r punto de t, que es la x punto, y esto está la demostración en el apunte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínate que vos tengas que r de t es t cubo, seno de t, qué sé yo, t quinta. Entonces, la r punto de t es 3t cuadrado, derivada del seno, que es el coseno, t quinta, 5t cuarta. Esa es la r punto. Bien. Y para integrar, también componente a componente. Entonces, suponte que estás en R2 y que tenés, no sé, e a la t, t cuadrado. Entonces, la integral de r de t diferencial de t es la integral de e a la t de t, integral de t cuadrado de t. Y lo escribo como vector. Espérate que acá se me amontonó la integración de Riemann con el paréntesis, quedó medio feo. Y quedó peor. Ahí va. Y esto también lo podés escribir con la i, la j, la k, o como si fuera un vector con paréntesis, ¿eh? Acá no hay ningún tipo de distinción. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos podrías haber escrito acá, sigo acá abajo,
integral de e a la t dt por i más integral de t cuadrado dt por j. Esto es e a la t por i más t cubo sobre 3 por j. Bien, y esto en el dominio donde estés trabajando. Entonces vos dirás, vos dijiste que esto es una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, ya te cuento cuál es la ventaja y te voy a dar 3 definiciones que son muy antipáticas. Va, un par de definiciones, no son 3 nada más, son 3, 4, 5. ¿Y por qué digo que son antipáticas? Y porque todas las definiciones son feas, pero son definiciones que a mí me permiten decir, cuando yo voy a calcular esto que está acá, ¿sí? La ecuación paramétrica, sea en R2 o en R3, que me permite obtener la ecuación vectorial, yo a estas funciones, x de t, y de t, estas que están acá, o la z de t también, les voy a pedir que verifiquen ciertas buenas condiciones. Para establecer esas condiciones, o esas buenas propiedades, yo voy a necesitar definir algunas cosas, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación, después que te termine de cerrar la idea de cuál es la ventaja que trasunta esto de poder derivar, integrar y calcular límites. ¿Bien? Entonces, cuando me digas, borramos. Bien, decía, ¿cuál es la ventaja? Pues yo te lo describí como una ventaja, te lo vendí como ventaja. Ok, pero vos dirás, bueno, ¿cuál es la ventaja? Yo te dije, acá se juntan varias cosas. Yo te dije que la representación cartesiana y por lo tanto la vectorial, si vos tenés una curva C representada como R de t, o R igual a R de t, vamos a escribir bien que no cuesta nada, che. Porque por ahí los matemáticos tenemos ese problema, escribimos mal, total, nosotros nos entendemos. ¿Sí? Si yo tengo una curva C de ecuación cartesiana, vectorial, R igual a R de t, donde t pertenece a cierto intervalo, esta representación yo te dije que me permite saber cómo es recorrida la curva. Recorrida la curva. Ok. Entonces, acá uno lo que ve es que, entonces uno de pronto puede asimilar a que esta representación, ¿sí? O puede interpretar a R de t como la función posición de una partícula que se desplaza sobre t. Sobre c, perdón, sobre t, que se desplaza sobre c. Y entonces, si pensás en lo que sabés de análisis 1, de esta manera, si vos sabés cómo calcular la R punto de t, con esta interpretación, R punto de t, ¿qué representa? Representa la velocidad
de la partícula. Y así como en análisis 1 yo podía hacer derivadas primeras, segundas de orden n, acá puedo calcular derivadas segundas y decir, bueno, la derivada segunda, que es la r segunda de t, derivada segunda, representa la aceleración del movimiento. Y entonces, claro, yo puedo volver para atrás desde la aceleración hasta la ecuación del movimiento integrando. O sea que esta representación vectorial te permite la interpretación física del problema, ¿sí? O sea, permite interpretar ciertas cuestiones como reduciéndolas o haciendo una reducción al análisis de la curva C. ¿Bien? Entonces, esta interpretación es una ventaja en sí misma, ¿sí? Eso era lo que te quería contar. Entonces, si uno pretende que esto describa un movimiento, ya vamos a ver a fin de cuatrimestre, cuando calculemos integrales curvilíneas, que la integral curvilínea de un campo vectorial lo que representa es el trabajo, ¿sí? Cuando ese campo vectorial representa una fuerza, ¿sí? Invertida en mover un cuerpo desde un sitio hasta el otro. Pero bueno, esto ya te digo, esto lo necesitamos ahora, ¿por qué? Porque yo no quiero que a fin de cuatrimestre vos estés aprendiendo a calcular integrales curvilíneas al mismo tiempo que vas aprendiendo a parametrizar curvas. Yo quiero dejar concluido esto de parametrizar curvas, de describir regiones de R2 y R3, cosa que cuando tengas que calcular volumen, calcular curvilíneas, aplicar el teorema de Stokes, o de Gauss, o de Green, o calcular área de superficie, vos ya tengas del primer parcial conocido todas estas cosas que son conexas con los problemas esos de cálculo integral. Bien, entonces, vamos a decir así. Esta interpretación física, que después vamos a cerrar la clase viendo un ejemplo de un parcial que tomó Marita que trabaja sobre esta cuestión de la interpretación física. Esta interpretación física, así como otras, vamos a escribir en imprenta pues se lee mejor, aplicaciones, exigen que R de t, entre paréntesis, sus componentes tengan buenas propiedades. ¿Sí? Esto es que se trate de una curva suave, irregular, como mínimo. Bien, a esto después le vamos a agregar dos definiciones más, que es la de simple y cerrada. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Darte las definiciones que necesito para establecer estas buenas propiedades, ¿sí? Yo te voy a dar las definiciones que necesito para poder establecer esto, para poder decir cuándo una curva C verifica estas propiedades que a mí me van a interesar mucho. Bien, ok, entonces, vamos acá. Y vamos a empezar por decir qué significa que una función sea de clase C1. Vamos a escribir en otro color, así se separa bien el concepto. Y son definiciones. Yo entiendo que las definiciones son aburridas
están en el apunte. Definición, pero me tragué el función. Función de clase C1. Si no las querés copiar, no las copies, están en el apunte. Ojo, no hay nada nuevo, ¿eh? Es ponerle nombre a cosas que vos conocés de análisis 1. ¿Y por qué le ponemos nombre? Porque la profesora es una hincha pelota. No, porque después, cuando yo tenga que poner sea F una función de clase C1, si yo no pongo eso, tengo que, más cortito, mirá. Todo esto es lo que yo te voy a escribir ahora. Entonces, si yo no te doy esta definición, cada vez que quiera describir que F es una función de este tipo, voy a tener que escribir todo lo que viene después. O sea, si vos ya se te mete en la cabeza que una función de clase C1 es lo que te voy a decir ahora, ahorramos un montón de tiempo para escribir, en particular en tiempos de virtualidad donde uno tiene que escribir en esta cosita que es bastante molesto, aunque me estoy acostumbrando bastante. Se dice entonces que F es una función de clase C1 o F pertenece a C1 de D cuando es una función F definida de D, contenida en R, y en realidad acá uno podría decir que R D está contenido en Rn con n igual a 1, 2 y 3. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta ahora vos sabés trabajar con el R1, con el n igual a 1. Pero la clase que viene vamos a empezar a trabajar con n igual a 2. Entonces, bueno, es bueno que vos sepas, aunque todavía no entiendas el concepto, que esta definición sirve para n igual a 1, para n igual a 2 y para n igual a 3. En todo caso, mira, ¿sabes qué? Cuando haga falta las volvemos a escribir. Vamos a poner acá R y listo. Mejor, para no ir adelantándonos tanto a los acontecimientos. Vamos a dejar de R en R. Es una función que a cada X le asigna un f de X, porque siempre apoyando el análisis 1 uno va entendiendo las cosas. Cuando esta f es una función derivable con derivada primera continua. Continua para todo X perteneciente a D. Quiere decir, cuando yo te diga, fíjate cómo es la historia acá, cuando yo te diga esto, ¿sí? Este recuadrito reemplaza a todo esto. ¿Sí? Cada vez que yo te escriba esto, voy a estar diciendo esto, que f es derivable con derivada primera continua para todo punto de D. ¿Sí? Esa es la idea de esta definición. Ahorrar a la hora de escribir, ni más ni menos. Bien, también puedo definir función de clase CP en D. Por supuesto, ¿sí? Con no para cualquier P, ¿no? Con P natural. Vamos a borrar acá que me quedó algo. Acá, ahí va. Función de clase CP para todo P. No, para todo no. Sí, cualquiera que sea P perteneciente a los naturales. Con P natural. O F pertenece a C a la P de D. De nuevo, es una función
Y vamos a decir que es de clase CP si F es derivable con derivada continua hasta el orden P inclusive. Y esto es para todo X perteneciente a D. Entonces, de nuevo, el mismo comentario que te hice antes. Cuando yo diga esto que escribí aquí, reemplaza a todo esto que estoy diciendo acá abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no, vamos a terminar con la última definición y después vamos a los ejemplos. Definición, función de clase C infinito en D o F perteneciente donde F está... Pero, ¿qué hiciste, Gabriela? F, como en los casos anteriores, definida de D, contenida en R, y va a ser de clase C infinito cuando es de clase CP para todo P natural. Para todo P natural. Y ahí están 3 de las definiciones que te dije que íbamos a dar. Por supuesto, vamos a hacer un ejemplo ahora para que veas, che, ¿y esto cómo es? Vos conocés montones de funciones en estas condiciones. Lo que pasa es que, claro, nunca te dijeron, che, ¿vos sabés que el seno es C infinito? ¿Por qué? Porque tiene derivada continua de cualquier orden. Derivada del seno es el coseno, del coseno es menos el seno, de menos el seno es menos coseno, de menos coseno, y así siguiendo. Vos podés derivar, te pones a las 9 de la mañana a derivar el seno y son las 3 de la mañana al día siguiente y seguís derivando y no pasa nada. En R. O sea que el seno, por ejemplo, es C infinito en R. ¿Bien? Bueno, cuando ustedes me digan... Profe, Sí, ¿qué quiere decir que D esté contenida en R? y por ejemplo D puede ser el intervalo cerrado 0, 1. Cualquier intervalo de la recta, cualquier subconjunto de la recta. Por ejemplo, D, en este caso, en cualquiera. D podría ser, no sé, esto. D podría ser el menos infinito 1 unido 2, 3. El dominio de una función. ¿Te acordás que un dominio de una función en R podía ser un intervalo, una unión de intervalos, ¿sí? Sí, sí, gracias. Por nada. Entonces, decir D contenido en R significa que puede ser cualquiera de esas opciones que yo te doy allí. Bueno, cuando me digan, borramos y seguimos que nos faltan todavía un par de definiciones. ¿Qué utilizan estas que yo escribí ahora? Por supuesto. ¿Yo para qué las escribí? Para que ahora cuando te defina curva suave,
no te tenga que escribir todo. Simplemente te diga X de T y de T, clase C1. Ya está. Entonces es como mucho más cortito todo esto. ¿Bien? Bueno, cuando me digan, borro y seguimos. Por mí ya está, profe. Yo también. Ok. Bueno, bárbaro. Entonces, te dije que te iba a dar algunos ejemplos, y sí, vamos a dar un par de ejemplos. Entonces, ejemplo. A ver, y igual a f de x polinomial, todas las funciones polinomiales son de clase C infinito en R, ¿sí? Todas las polinomiales. Y igual a f de x igual a, qué sé yo, imagínate que tengas a por coseno de x más b por el seno de x. Hago una combinación lineal de seno y coseno. Todas estas funciones para todo a y b son funciones C infinito en R. Por supuesto, A y B, números reales. Y igual a f de x igual a la exponencial, ¿sí? Con A mayor que 0, por ejemplo, ¿sí? Son C infinito en R. Y así podríamos seguir. Podemos decir, bueno, ¿y cuál es una que sea, por ejemplo, C1, pero que no sea C2? A ver si podemos inventar algo acá. Pensá en f de x igual a la raíz de x, ¿sí? Vos fíjate lo que pasa con esta función. Esta función, la derivada, f' de x, es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ¿qué pasa? El dominio de esta, vos sabés que es el 0 más infinito, pero el dominio de esta, vos sabés que es el abierto, 0 más infinito. ¿Qué quiere decir? Que esta función es clase C1 si D es el 0 más infinito, pero no es C1 en 0 más infinito. Si le agrego el 0 ya no es. ¿Se entiende por qué? Porque en 0 no es derivable. Bien, y a ver, nadie te va a pedir que trabajes con cosas raras. Fíjate que acá cuando representamos paramétricamente curvas, ¿qué usamos siempre? Senos, cosenos, o sea, no sé, o cosas en intervalos donde son continuas. Los elegimos así a propósito. Bien, así que no vas a tener ningún problema con estas cosas. Pero bueno, te quería dar un par de ejemplos y ya entonces ahora vamos a definir qué se entiende por curva suave, curva regular, simple y cerrada. Y obviamente vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Que es parecido a uno que hay en la práctica, pero bueno, yo se los quiero resolver acá para que ya cuando hagan el de la práctica les quede más sencillo de resolver. Bueno, cuando me digan, borramos. Bueno, ¿se puede borrar, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Ok, entonces ahora vamos a seguir con las definiciones, pero son las últimas por ahora. Ya la clase que viene, sí, el martes que viene los voy a volver locos con definiciones, porque vamos a dar todos los conceptos topológicos. Así que ahí,
Si hoy les pedí permiso para dar 3 o 4 definiciones, no te puedo explicar lo que va a ser la clase que viene. Va a ser muy molesta la situación. Pero bueno, definición. El agregar una variable complejiza de una manera las cosas, que hace que vos en el curso de nivelación decías intervalo cerrado, y vos sabías que era A menor o igual que X menor o igual que B. Si yo digo ahora, digo conjunto cerrado en el plano, tenemos que dar la definición. Y dar la definición no es lo mismo acotado que no acotado. Así que bueno, por eso. Pero bueno, después ya viene un periodo de calma donde no hay tanta definición para escribir. Curva suave. Entonces vamos a decir así. Sea C de ecuación vectorial R igual a R de T con T perteneciente a D. Decimos que C es suave si admite una parametrización o una representación vectorial, una representación R igual a R de T de clase o con componentes de clase C1. Vamos a escribir bien, porque de nuevo lo mismo, los matemáticos escribimos mal porque entendemos nosotros, pero cuando uno da clase tiene que tener cuidado, cuyas componentes son de clase C1 en D. Entonces, por ejemplo, y ya te tiro un ejemplo para que veas que esto no es tan grave, con lo que sabíamos de antes, suponte con lo que sabíamos de las clases anteriores. Vamos a dibujar, pero ¿por qué no cambiaste de color acá? Vamos a dibujar nuestra amiga la parábola. Bueno, ¿sabes qué? No vamos a dibujar una parábola, vamos a dibujar una exponencial. Suponte que yo trabajo con una exponencial desde acá el -1, acá está el 1, cuando la x es 0, esto vale 1, y ponele que acá tenga el 2, y que esto sea e cuadrado. Bien, la exponencial sigue para acá. Y entonces, claro, a mí me interesa describir, y lo vamos a remarcar, esta porción de la exponencial, no toda. Bien, suponte que la quiero describir de esta forma, en ese sentido. Ponerle que esta sea mi curva C. Bueno, entonces en este caso yo digo, bueno, yo puedo decir que X es T, que Y sea la T, con -1 menor o igual que T, menor o igual que 2. Entonces me puedo preguntar, che, ¿estas son de clase C1? Sí, si tenés una polinomial y una exponencial. O sea que esta curva es suave. Ya está. Fíjate que es muy fácil, ¿sí? Te podemos ver un ejemplo un poquito más complicado para que, esta me explica con la exponencial y después me mete cualquier cosa. Vas a ver que esto no es complicado. Ahora vamos a curva regular y vamos a usar después la misma curva para justificar. Curva regular. De nuevo, arrancamos igual. Sea C definida de la manera R igual a R de T con T perteneciente a D. Entonces, se dice regular, sí. Primero, es suave.
O sea, tiene que verificar la definición anterior. Segundo, la R punto de T tiene componentes acotadas. Y tercero, la R punto de T, ¿sí? Tiene componentes no simultáneamente nulas, es decir, es tal que el módulo de la R punto de T nunca se anula, es siempre mayor que 0. Vos ya sabés que el módulo de un vector, ¿sí? Es siempre mayor o igual que 0, y es 0 cuando el vector es el vector nulo. Lo que estamos diciendo acá es que ese vector nunca se anula, nunca es el vector nulo. Entonces, en el ejemplo anterior, que ya vimos que es suave, lo verificamos, fíjate que la R punto de T, ¿quién sería? Derivo la derivada de T, que es 1, la derivada de E a la T, que es E a la T. Bien, ¿tiene componentes acotadas? Ojo, acotadas en D. Eso es algo fundamental que me estaba olvidando, porque si no la exponencial te queda liberada, y la exponencial no está acotada, pero si vos te metes en el menos 1, 2, sí. Es suave, estaban acotadas, 1 es constante, y por lo tanto es acotada, y la otra, E a la T, ¿sí? Es menor o igual que E cuadrado para todo T perteneciente al menos 1, 2. Y vos estarás diciendo, ¿y por qué hiciste esa afirmación? ¿Sabes qué? Antes de hacer esa afirmación, te lo voy a demostrar directamente. Te hago la demostración cortita, es una pavada, es de análisis 1. ¿Qué pasa con la exponencial? Me pregunto, ¿E a la T es acotada en el menos 1, 2? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que si menos 1 menor o igual que T menor o igual que 2, ¿qué pasa? La exponencial es una función como creciente, quiere decir que por lo tanto E a la menos 1 menor o igual que E a la T menor o igual que E cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que E a la T te queda metida entre E a la menos 1 y E cuadrado. En particular, lo que me importa es esto. Bien, porque digamos que uno puede afirmar que el valor absoluto de E a la T es menor o igual que E cuadrado. Es decir, que esa porción de gráfica está metida entre menos E cuadrado y E cuadrado. El menos E cuadrado estaría por acá abajo. Bien, ¿y qué nos falta ver? La última condición, que la R punto de T es distinta de 0. Y eso es trivial. ¿Por qué? Porque R punto de T es igual a 1 E a la T. Entonces tengo por un lado que esto es distinto de 0 porque es un 1, y esto es distinto de 0 ¿por qué? Porque es una exponencial. ¿Y qué sabes sobre la exponencial? Que nunca se anula. ¿Sí? O sea que esta curva también es regular. Bien, hasta acá estamos. Después vamos a hacer un ejemplito, ya te digo, vamos a agarrar una elipse y vamos a ver cómo funciona esto. En un ejemplo concreto, agarras una curva, ¿cómo hago para probar todo esto? Nos faltan 2 definiciones más. Cuando ustedes me digan, borramos y definimos entonces curva simple y curva cerrada. Son ideas bastante intuitivas. Simple es una curva que no se corta a sí misma, que no se intersecta a sí misma. Con lo cual, lo único que voy a necesitar es que
la parametrización RDT, la representación vectorial RDT, o lo que es lo mismo, la parametrización sea inyectiva, que si vos tenés T1 distinto de T2, R de T1 sea distinto de R de T2. Y va a ser cerrada cuando punto inicial y punto final de la curva coinciden. Las dos definiciones por ahí más peleagudas son estas que te escribí acá. Bueno, ¿se podrá borrar, chiquis? Por Sí, mí sí, profe. profe. Yo, profe, tengo una pregunta antes de seguir. Dale. ¿Cómo era la última condición de la curva regular? Está, a ver, esta. ¿Sí? Este es el módulo del R punto de T. ¿Sí? Ah, Entonces, yo lo que estoy diciendo que, es más, yo podría acá, sí, vamos a otra hoja y te hago la cuenta. Hacemos el módulo del R punto, para que veas que es efectivamente distinto de cero. Mirá, vamos a hacer así, para que quede más claro que por ahí esto quedó medio amontonado. Fíjate, la R punto de T es 1 igual a T. Si yo hago el módulo del R punto de T, el módulo del vector, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de una componente al cuadrado más otra componente al cuadrado. O sea, esto es la raíz cuadrada, pero mira qué cosa desagradable. ¿Por qué mandé una raíz tan larga acá? Vamos a hacerla más pequeña. Mira, vamos a hacer así. Y acá te queda 1 más potencia a otra potencia, exponentes se multiplican, e a la 2t. Y fíjate que esto es siempre distinto de 0. ¿Por qué? Porque si esto fuera igual a 0, sería 1 más e a la 2t igual a 0. Por lo tanto, la exponencial sería igual a menos 1. ¿Y esto qué es? Es un absurdo. ¿Por qué? Porque la exponencial, ¿cómo es siempre? Positiva. ¿Bien? Sí. Siempre positiva. Ustedes no se queden con dudas, pregunten. Yo te lo justifico de una manera. Si no lo entendiste, le buscamos la vuelta por otro lado. No se queden con cuestiones pendientes. Bueno, vamos ahora a curva simple. ¿Sí? C de ecuación vectorial es simple si R de T es inyectiva. Y la idea de inyectiva es la misma que vos tenés del curso de análisis 1. Esto es para todo T1, T2, ¿sí? Para todo T1, T2 perteneciente a D, R de T1 es distinto, perdón, T1 distinto de T2, R de T1 es distinto de R de T2. Estábamos con el ejemplo T e a la T, ¿verdad? Bien, si yo tengo T1 distinto de T2, entonces R de T1 va a ser T1 e a la T1 y R de T2 va a ser T2 e a la T2 y que ya son distintos. ¿Por qué? Porque para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales como componente a componente. Y yo ya, ¿qué te estoy diciendo acá? Yo acá ya te estoy diciendo que estos dos que están acá son distintos.
Y si esos dos son distintos, entonces los vectores son distintos. ¿De acuerdo? O sea que ya con esto puedo estar segura de que esta curva es suave, regular y simple. Que ya lo viste en el dibujito, ¿sí? Intuitivamente, C es simple si no se corta a sí misma, si no se intersecta a sí misma. Bien, lo que pasa es que te vamos a pedir que lo demuestres. Bien. Y ya con la última definición, y esta te juro por mi madre que es la última, es curva cerrada, que es muy fácil. Una curva cerrada cuando en el extremo inicial y final coinciden. Que estas siempre se van a definir sobre un intervalo. Es cerrada si R en A igual a R en B. ¿Sí? La del ejemplo no es cerrada. Si vos calculás R en menos 1, es distinto de R en 2. ¿Bien? Y esas son todas las definiciones, esas feas que yo te dije que íbamos a hacer hoy. Bien. Y entonces, antes de terminar de redondear esto, antes del intervalo, después del intervalo, segunda parte de la clase, ¿qué te prometí que íbamos a hacer? Íbamos a trabajar en R3. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero, precisamente, hacer un ejemplo, demostrarte que una elipse es una curva suave, regular, simple y cerrada. O sea que la elipse es una curva que verifica las 4 definiciones que acabamos de indicar. ¿De acuerdo? Cuando me digas, borro y hacemos esto. Que de paso te puedes fijar que en el práctico 3 hay un ejercicio donde te pide, no sé si es una elipse, creo que es una circunferencia, que te pide que demuestres que es suave, regular, simple y cerrada. Bueno, acá lo hacemos con la elipse, o sea que esto te va a servir como referencia para lo que viene después. Por mí ya está, profe. Buenísimo. Vamos entonces a borrar. Entonces vamos a poner así. Ejemplo. Demostrar. Y de paso desmitifiquemos la palabra demostrar, que ustedes, muchos de ustedes ven demostrar y se mandan para atrás, se achican. Demostrar no es nada del otro mundo, es aplicar definiciones. Que C de ecuación cartesiana x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 es suave, regular, simple y cerrada. Lo primero que tengo que hacer acá es encontrar una parametrización. Yo te dije que lo más estándar para representar una elipse era x igual a por coseno de t y igual a b por el seno de t, con 0 menor o igual que t. Y en este caso, como quiero probar que es cerrada, voy a incluir el 2pi. ¿Bien?
voy a incluir el intervalo cerrado. Cuando hable de curvas cerradas, siempre voy a trabajar con intervalos cerrados. Fíjate que en la propia definición lo dice. Bueno, entonces, esa es la parametrización indicada para una elipse. ¿Qué necesito saber? Necesito saber si es suave. Entonces vamos a cambiar acá con un color. Vamos a poner acá. Para probar que es suave, ¿qué tiene que pasar? La x punto de t, o sea, la función x de t e y de t, tienen que ser de clase C1. Ambas tienen que pertenecer bien. Entonces, claro, uno lo que hace acá es decir, bueno, ¿qué significa que sean de clase C1? Que sean derivables con derivada continua. Entonces calculás la x punto de t, derivada del coseno menos el seno, menos a por el seno de t. Y punto de t, derivada del seno es el coseno, b coseno de t. Bueno, estas son continuas en R, por lo tanto, continuas en D, igual a 0,2pi. ¿Qué quiere decir entonces esto? Si la función, si la curva es tal que las componentes de la representación vectorial x de t e y de t son continuas con derivada continua, quiere decir que son de clase C1. Por lo tanto, C es suave. ¿Sí? Y la representación vectorial, entonces, de C es R de t, A coseno de t por I, más B seno de t por J. Bien, con t perteneciente al 0,2pi. Ya sé que es suave. Yo tengo que ver ahora que es regular. Y acordate que para eso, para que sea regular, tenía que chequear un par de cosas. Para que una curva sea regular, yo necesito que sea suave. Lo acabamos de verificar, así que ya está. Listo, visto, verificado. ¿Qué necesito además? Esta sería la primera cuestión. La segunda, ¿qué necesito? Que tenga componentes acotadas, o sea que x punto de t y punto de t acotadas en 0,2pi. Bien, entonces, ¿qué hago? Me fijo, bueno, ¿quién es x punto de t? X punto de t es menos a por el seno de t. Entonces, fíjate, si vos a esto le pones un valor absoluto, esto es valor absoluto de menos a por valor absoluto del seno, y vos sabés que el seno es una función que está acotada en todo R. ¿Y qué puedo decir? Que esto es menor o igual que quién yo. Menor o igual que 1. 1. Esto es A. ¿Sí? Quiere decir que todo esto es menor o igual que A. Por lo tanto, efectivamente está acotada. Y me voy ahora con la I punto. Quiero que veas que esto no es complicado, ¿viste? Esto lo tenés que hacer en el práctico con una circunferencia. O sea que son las mismas cuentas, pero para la circunferencia. Y punto de t, la derivada del seno es el coseno. Entonces te queda, pero era una barrita de valor absoluto. Ahí va. Entonces tengo y punto de t igual a b coseno de t. Esto es valor absoluto de b por valor absoluto de coseno. Con el mismo razonamiento, esto es b, esto es menor o igual que 1, esto es menor o igual que a.
Bien, quiere decir entonces que están acotadas precisamente, o sea, verifiqué la primera cuestión, que es suave. Profe, Vamos, sí, perdón, ¿por qué menor o igual que A? porque es B y yo me equivoqué. Gracias. Ah, ok. Entonces, acá que tengo que probar, vamos a ordenar acá. Esto es lo primero. Es suave, ya lo probamos. Lo segundo, están acotadas. Acá es una B. Si ustedes todo lo que, las pavadas que vean que yo escribo, corrijan, porque yo escribo en un lugar, no miro lo que escribo, miro en el pizarrón, entonces es una cosa complicada. Si esto sigue para el año que viene, me voy a comprar una pizarra como la de Marita, que es más grande y es más práctico. Ok, entonces la primera parte ya la tengo cumplida. Es suave, están acotadas, y lo que me queda por ver ahora, la tercera parte, era esta cuestión de que el módulo del R punto de T es estrictamente mayor que 0 para todo T perteneciente al 0,2pi. Bien, entonces acá, fíjate que lo que hay que hacer es sencillamente calcular eso, hacer las cuentas. Entonces vamos a calcular ese módulo de la R punto de T. Es la raíz cuadrada de menos A seno de T al cuadrado más B coseno de T al cuadrado. Como cuando calculabas módulos de vectores. Bien, o sea que esto es A cuadrado seno cuadrado de T más B cuadrado coseno cuadrado de T raíz cuadrada. Bien, o sea que acá uno podría escribir al seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado y decir, bueno, esto es A cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de T más B cuadrado coseno cuadrado de T. Entonces acá me queda A cuadrado menos A cuadrado coseno cuadrado T más B cuadrado coseno cuadrado T. Y esto entonces, acá vamos a acomodar un poquito, ¿sí? Me queda A cuadrado más B cuadrado menos A cuadrado por el coseno cuadrado. Bien, y vos fíjate que esto que está acá, yo tengo que probar que es mayor estrictamente que 0, ¿sí? Esto es una suma de cuadrados, porque si bien, bueno, acá tengo una diferencia de cuadrados, bien, uno acá debería haber supuesto, vos me podés decir, bueno, y si fuera al revés, hubiera reemplazado al revés. Vamos a suponer que yo acá estoy suponiendo que B es mayor o igual que A. Si fueran iguales es una circunferencia y esto se va. Y es lo que yo te decía en la práctica, fíjate. ¿Sí? Por lo tanto, B cuadrado mayor o igual que A cuadrado. ¿Por qué? Porque estas son todas mayores o iguales que 0. Bien. Si hubiera sido al revés, yo acá en lugar de reemplazar a esto por 1 menos coseno, hubiera reemplazado esto por 1 menos el seno, para que acá me quedara A cuadrado menos B cuadrado. ¿Y eso por qué lo hago? Porque entonces, de esta manera, si yo supongo que B es mayor que A, esto que está acá, ¿qué signo tiene? Esto es positivo. Quiere decir que esto es un cuadrado más algo que es positivo. O sea que esto es mayor o igual que la raíz cuadrada de A cuadrado. Bien, o sea que esto es mayor o igual que valor absoluto de A. ¿Qué es A? Porque es positivo. ¿Y yo qué quería probar? Que esto era como mayor que 0. ¿Lo probé? Sí. Si te quedó una duda respecto a esta suposición de último momento que hice acá, cuando pasemos a la hoja siguiente, te lo aclaro un poquitito porque acá como que no estaríamos teniendo lugar. ¿Bien? Fíjate que yo acá lo que estoy suponiendo es que la elipse es de esta manera. Vamos a dibujarla por acá.
Estoy suponiendo que el B es mayor que el A. ¿Sí? Entonces, para mí la elipse es de esta manera. Si hubiera sido al revés, acá en lugar de reemplazar al seno, reemplazo al coseno, para que me quede A cuadrado menos B cuadrado. ¿De acuerdo? Yo acá estoy sin quitar generalidad. Ahora en la próxima hoja te lo escribo. Suponemos que es un dibujito así y que por lo tanto el B es mayor que A. Profe, una pregunta. Sí, Si ahí en vez de reemplazar 1 menos coseno al cuadrado, sí, agrupás el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado, eso te da 1. Y te va a claro, quedar al cuadrado más b al cuadrado. ¿No es lo claro. mismo? No, ¿cómo me va a quedar A cuadrado más B cuadrado? No, yo acá para hacer lo que vos decís, estos Sí. dos tendrían que ser iguales. Yo sacaría factor Claro. común. Sacá factor, sí, ahí está. Eso va a ocurrir en el de la circunferencia que tienen que hacer ustedes en el práctico. Por eso Bien. acá tengo que armar esta triquiñuela de pensar, como A y B no son iguales, uno es más grande que el otro. Si yo Claro, acá ahí está. supongo Sí. que B es mayor que A, acá tengo que sacar factor común de esta manera, si no, no puedo. ¿Bien? Y vos ahí te van a decir cuándo va a ser A mayor que B o B mayor que A. No, yo supongo, fíjate, como es Bien. cualquiera, yo lo supongo así. Ahora cuando pasemos a la próxima carilla, yo te voy a hacer la otra versión, cómo hubiera sido la otra versión. Bien, listo. Gracias. Por nada. Bueno, cuando quieran borramos. Profe, Sí, yo por ahí no entendí la parte en la que tenés el valor absoluto del seno y decís que es menor o igual a 1 y después concluís que es menor o igual a A. Esa parte no la entendí muy bien. y porque acá tenés esto multiplicado por esto. Esto es igual a A y esto es menor que 1. Por lo tanto, este producto es menor o igual que A. Claro, está bien. Y lo mismo ocurre acá. Esto es B. Esto es menor o igual que 1. Todo esto que está acá, o sea, lo que es menor o igual que 1 es esto. Bien, lo que es menor o igual que 1 es esto. Entonces, esto por esto que es menor o igual que 1 es menor o igual que A. Esto por esto que es menor o igual que 1 es menor o igual que B, porque esto es B. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Ok, bueno. Vamos a ver ahora cómo hubiera sido si el dibujito hubiera sido al revés. Lo vamos a poner tipo una observación. ¿Sí? Porque no quiero que te quedes pensando, no, esta lo puso así porque es más fácil. No, es lo mismo, fíjate. Ponele que tu elipse sea esta. Ponele que la elipse está por acá. Yo tengo el A y este es B. O sea, yo tengo que A mayor o igual que B, por lo mayor o igual que 0. Ahí va. Por lo tanto, mayor estrictamente que 0. A cuadrado es mayor o igual que B cuadrado. Por lo tanto, A cuadrado menos B cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, fíjate que yo tenía módulo, esto lo vamos a poner como una observación.
yo tenía módulo de R punto de T igual. Y por ahí tenía, ¿dónde estaba? Para T, yo acá tenía raíz cuadrada de menos A seno de T al cuadrado más B coseno T al cuadrado. Entonces acá, fíjate que te queda A cuadrado seno cuadrado T más B cuadrado coseno cuadrado T. Entonces acá, yo en lugar de reemplazar al seno, voy a reemplazar al coseno. Entonces voy a decir, bueno, coseno, ¿quién es? Es 1 menos seno cuadrado de T. Entonces acá me va a quedar raíz cuadrada de A cuadrado seno cuadrado de T más B cuadrado menos B cuadrado seno cuadrado de T. Entonces agrupo y me queda B cuadrado más A cuadrado menos B cuadrado por el seno cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo que esto es mayor o igual que 0. Quiere decir que todo eso que está allí, como la raíz cuadrada es una función creciente, es mayor o igual. ¿Y para qué hiciste semejante raíz cuadrada, mujer? Es mayor o igual que la raíz cuadrada de B cuadrado. Y la raíz cuadrada de B cuadrado es valor absoluto de B. Y valor absoluto de B es mayor que 0. O sea que si hubiera sido, si yo hubiera, suponemos, si supusiéramos, si fuera A mayor o igual que B, entonces es esto. Bien. Y el A igual a B es el que tenés en el apunte, que el que tenés en el apunte es lo que dijo la compañera recién. Como A y B son iguales, saco factor común, me queda la relación pitagórica y automáticamente llego acá. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿qué nos queda probar antes de ir al intervalo? Que se trata de una curva simple, que no se corta a sí misma. Es simple. Bueno, y una cosa que a los matemáticos nos gusta hacer es plantear absurdos. ¿Qué quiere decir plantear absurdos? Decir, bueno, ¿qué pasaría si no fuera simple? ¿Qué significa que sea simple? Significa que yo tengo que probar que se podría hacer por absurdo o se podría hacer directamente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Simple significa ver que para todo T1, T2, perteneciente al 0, 2pi, ahí va. Para todo T1, T2 perteneciente al 0, 2pi, R de T1 es distinto de R de T2. Bien. Entonces, yo lo que propongo hacer es esto. Tenemos que R de T es A coseno T, B seno T. Entonces, supongamos T1, T1, T2, acá hay que hacer esta observación pertinente. T1 distinto de T2, supongamos que T1 es distinto de T2 y que, caramba, T1 distinto de T2, T1, T2 en el intervalo 0, 2pi con R de T1 igual a R de T2. Plantea un absurdo. Ponele que pasara esto. R de T1 igual a R de T2, ¿qué significa? Que X en T1 es igual a X en T2. Y que Y en T1 es igual a Y en T2. O sea, que A coseno de T1 es igual a coseno de T2. Y que B seno de T1 es igual a B seno de T2. Entonces acá
uno puede simplificar, total, esto es todo no nulo. Entonces uno lo que se encuentra es, fíjate que T1 y T2 son distintos con coseno de T1 igual al coseno de T2. Entonces uno dice, bueno, che, pero puede ser que T1 y T2 sean distintos y que los cosenos sean iguales. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, si T1 pertenece al primer cuadrante y T2 pertenece al cuarto cuadrante. Suponte que vos tengas, qué sé yo, 1/4 de pi y 7/4 de pi. Yo te lo pongo acá como para que lo pienses, pero pi, quería poner 1/4 de pi. Te lo pongo acá tipo ejemplito para que lo pienses. Ponele que acá tuvieras pi sobre 4 y que acá en el cuarto sería 7/4 de pi. Y bueno, los cosenos son iguales. Claro, pero entonces, si yo tuviera en el primero y en el cuarto, y para que lo entiendas bien, te voy a dibujar la circunferencia trigonométrica. Mira, vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar los 4 cuadrantes. Tendría que haber hecho los ejes primero, pero bueno, ustedes saben disculpar. La profesora que cuelga y se olvida. Este sería el primer cuadrante. Este sería el segundo. Este es el tercero. Y este es el cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que estoy diciendo es que vos, por ejemplo, podrías tener un T1 por acá y el T2 por acá, que comparten el coseno, ¿sí? Que tienen el mismo coseno. Che, qué feo que quedó esto, lo vamos a borrar. ¿Sabés qué? Vamos a borrar todo y vamos a hacerlo bien, porque esto quiero que lo entiendan bien, porque después se les complica cuando quieren justificar. Ahí va. Entonces, lo que te decía recién era esto. Suponte que yo tengo el T1 por acá, ¿sí? Y entonces ahora vamos a trazar entonces ahora voy a trazar el coseno para que lo veas y que entiendas lo que quiero decir. El coseno es este. Estoy suponiendo que es de radio 1 la circunferencia, ¿eh? Entonces, claro, ¿yo qué pasa? Yo acá tengo este es T1, este es T2. Esto, si esto es de radio 1, cateto opuesto sobre, cateto adyacente sobre hipotenusa, este segmentito que está acá rojo es el coseno. Igual al coseno de T2. Bien, hasta ahí vamos. Pero fíjate cuál es la cuestión acá. Acá la cuestión es que, fíjate lo que me ocurre ahora si yo miro esto. Vamos a hacerlo en dos partes. Este por acá y este otro lo vamos a hacer en violeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a calcular con el seno, digo, bueno, puede suceder que T1 y T2 sean distintos y los cosenos sean iguales. Pero ¿qué pasaría con los senos? En este caso, seno de T1 no podría ser igual al seno de T2. Esa es la cuestión. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si fuera así, entonces, en este caso,
seno de T1 sería distinto del seno de T2. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo acá. Acá el seno es positivo y acá el seno, ¿cómo es? Negativo. Entonces, esto que yo te estoy escribiendo acá, esto, es lo que vemos precisamente en el gráfico. Acá, ¿sí? Y acá. Los senos son distintos. O sea, pueden ser iguales los cosenos, pero los senos serían distintos. Y lo mismo ocurre si arrancamos al revés, ¿sí? O si arrancamos considerando en otro intervalo, por una cuestión de periodicidad. Si pensara en T1, T2, tal que seno de T1 igual al seno de T2, estos, por ejemplo, podría pertenecer al primer cuadrante y este pertenecer al segundo. Pero en este caso, ¿qué pasaría? El coseno de T1 sería distinto del coseno de T2. O sea, yo estaría por acá, con el otro ángulo. Tengo senos iguales, pero cosenos distintos. Y así podría analizar tomando a T1 en el tercero y a T2 en el segundo, o así a T1 en el cuarto y T2 en el primero, y así siguiendo. Pero ya con ver lo que, por la periodicidad de la función seno y coseno, con ver un solo de los casos ya alcanza. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿O necesitan que lo aclare un poco más? O sea, es imposible que simultáneamente para T1 distinto de T2, coseno de T1 sea igual a coseno y seno sea igual a seno. Eso es lo que te estoy planteando. Que puede ser que los cosenos sean iguales, pero los senos tienen que ser distintos. Puede ser que los senos sean iguales, pero los cosenos tendrían que ser distintos. ¿Por qué me ubico en un cuadrante? Y bueno, porque me ubico precisamente en un lugar donde cosenos sean iguales o senos sean iguales. ¿Bien? ¿Lo ven? Que vos ya gráficamente ves que la elipse no se corta a sí misma. ¿Bien? Y por último, para cerrar, es cerrada. Porque está definida sobre D, que es el intervalo 0,2pi, y R en 0, ¿sí? Es igual a 0, que es igual a R en 2pi. O sea que se trata de una curva cerrada. ¿Bien? Bueno, o sea que probamos que la elipse es suave, regular, simple y cerrada. Ahora vamos a dar un intervalito y después entonces me voy a poner a trabajar con las curvas en R3. Sí, Profe, una consulta. Entonces yo para a R en T lo puedo expresar, o sea, como quiero, lo puedo expresar como vector con las componentes o le puedo poner los versores, o sea, eso no pasa nada, lo puedo hacer de las dos maneras. seguro, vos sabés, es lo mismo que Bien. pasaba en álgebra. Vos tenías un vector U de componentes U sub 1, U sub 2. Esto lo escribías de la misma manera como U sub 1 por E1 más Sí. U sub 2 por E2. La diferencia es que acá a este le llamamos I y a este le Bien, llamamos. perfecto. Pero ustedes como que por conveniencia les da lo mismo. No. Es exactamente lo mismo. Vos vas a ver Bien. que yo uso la I, la J, o uso la Ah, notación de vector
de Bien, manera indistinta. bien, Bien. perfecto. Por nada.
Bueno, vamos a continuar ahora con las curvas en R3. No sé, yo les dije que cuando estamos en R3, la ecuación cartesiana de la curva va a ser una intersección de superficies. Entonces, acá no hay ninguna teoría, ninguna regla, ningún teorema que yo vaya a demostrar para decirte cómo se trabaja con esto. La manera de trabajarlo es con ejemplos. ¿Qué voy a hacer yo? Precisamente dos ejemplos interesantes y diferentes entre sí que me van a permitir introducir un concepto en particular. Entonces, en R3 decimos, vamos a trabajar con curvas como intersección de superficies. La intersección de superficies yo te la voy a dar. O sea, yo te voy a dar la intersección y te voy a decir, calcula la ecuación vectorial para la curva dada por. Y entonces, de hecho, vamos a arrancar directamente haciendo un ejemplo. Entonces, digo, ejemplo 1. Y te voy a dar directamente la intersección. Ejemplo. Entonces, hallar R de t para C dada por, y fíjate que tengo acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, ¿sí? Con x igual a la raíz de y cuadrado más z cuadrado. Yo lo que siempre aconsejo acá, viste, es dibujar, ¿sí? Vos ya sabés dibujar, sabés que ahí tenés una esfera y tenés un cono. Entonces vamos a tratar de dibujar de la manera más cómoda posible, que nos quede cómodo para dibujar. Y que nos quede cómodo, fíjate que la esfera no hay problema, vos la esfera la ponés donde sea, no hay ningún drama. Si yo digo que la esfera es esta sería la intersección con el piso, digamos. Bien, esa sería la esfera. O sea que, en este caso, tenés una esfera de radio 2, y por ahí tenés metido un cono, pero ojo con ese cono. ¿Por qué ojo? Porque el eje del cono, fíjate, ¿sí? ¿Te acordás que yo te decía que el eje, digamos, el que te marca, ¿sí? ¿Cuál va a ser el eje que queda por dentro del cono? Es precisamente la variable que está sola acá. Quiere decir que lo más cómodo para graficar acá va a ser considerar que este es el I negativo, o sea, mirar desde el cuarto octante, como te digo siempre. Este es el X positivo y este es el Z positivo. Saltar ejes. Si yo siempre miro las cosas desde acá, ¿sí? O sea, yo acá tendría la otra porción de eje Y, el I más, digamos. Entonces uno está acostumbrado a mirar las cosas desde acá, ¿sí? Desde aquí, digamos. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es imaginar que les estoy mirando en lugar del primer octante, segundo octante, tercer octante, que les estoy mirando desde el cuarto octante. Bien, voy a dibujar el cono entonces. Vamos a dibujar el cono. Entonces, ya sabes qué voy a hacer. Voy a
hacer así. Voy a dibujar la boca del cono y ahora con eso ahí va. Ok. Entonces fíjate que el cono, por supuesto, como te digo siempre, ¿viste? Uno dibuja una partecita del cono, pero vos sabés que el manto del cono está por acá, así, ¿no? Entonces uno como que le hace un corte. Bien. Y esto que yo te dibujé allí, ¿sí? Esta sombrita, yo lo que voy a hacer ahora es, para que vos veas bien, cuál es la curva de intersección. Porque precisamente la curva de intersección es el borde de la sombrita esa que dibujé yo. La curva que yo estoy buscando es esa. ¿Bien? Eso lo ves, intersección de cono con esfera. Esta es la curva C. ¿Y yo qué es lo que quiero encontrar? Yo quiero encontrar X igual a X de T, Y igual a Y de T, Z igual a Z de T. Entonces uno lo que hace cuando resuelve este tipo de problemas es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer en la trayectoria, o sea, en el recorrido que tengo que hacer para calcular esa intersección, es lo siguiente. Fíjate que yo acá no te di un dato fundamental. No te resalté un dato fundamental, te lo di. El hecho de que acá la X es mayor o igual que 0. Vos habrás notado que yo dibujé un solo manto. ¿Por qué? Porque acá te digo la raíz. Y si te digo la raíz y no te digo menos, es porque por defecto estoy tomando la raíz positiva. O sea que por eso no dibujé el otro manto de cono. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Fíjate que si yo acá a esto lo elevo al cuadrado, yo tengo X igual a la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, X cuadrado es Y cuadrado más Z cuadrado. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como cuando resolvía sistemas en el curso de ingreso, ¿te acordás? Yo con esto voy a ir ¿a dónde? Y yo con eso voy a ir acá. Y voy a reemplazar a estos dos que están acá. Y ahora vas a ver qué es lo que encuentro. Con ese reemplazo, yo lo que encuentro es 2x al cuadrado igual a 4. O sea, x al cuadrado igual a 2. O sea, raíz cuadrada de x cuadrado, que es valor absoluto de x, igual a la raíz de 2. Pero como x es mayor o igual que 0, me queda x igual a la raíz de 2. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto que está acá, esto es precisamente x igual a la raíz de 2. ¿Qué quiere decir? Que esa curva está contenida en el plano x igual a la raíz de 2. Y ya tengo la primer componente para mi curva. ¿Qué me falta? Encontrar la y y encontrar la z. ¿Bien? Ok, entonces, para encontrar la y y encontrar la z, yo voy a seguir trabajando con esto que tengo acá, naturalmente. Entonces, a ver, uno en definitiva lo que está haciendo acá es, a ver si podemos trazar una recta. Profe, en el chat preguntan de dónde salió el 2x. Porque si yo reemplazo esto acá, me queda, vamos a escribirlo, yo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Si yo reemplazo esto acá, me queda x cuadrado más x cuadrado igual a 4. O sea, 2x cuadrado igual a 4. O sea, yo lo que hice fue reemplazar a estos dos por esto que está acá, por x al cuadrado. ¿Bien?
Ok, bueno, decía que yo lo que quería hacer era esto. Y ahora vas a ver por qué quiero hacer eso. Porque lo que yo quiero hacer precisamente es la proyección de ese circulito de color verde que yo dibujé en el plano XZ. Y por lo tanto, también, ¿sí? Quiero hacer la proyección de la curva de color fucsia, esa curva que dibujé allí, en el plano XZ. Entonces yo le voy a poner un nombre a esa curva. Le voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, esta C sombrero es la proyección de C en el plano XZ. Profesora, yo tengo una duda. ¿Por qué puso x mayor o igual que 2 y de ahí sacó que x es igual a raíz de 2? X mayor o igual que 0.